de la sesión para aquellos que no se pudieron conectar y quieran repetir esta sesión en otro momento. Buenos días. Bien, vamos a empezar inicialmente mostrando aquí el contenido. Les activo la opción de compartir mi pantalla. En este caso estamos viendo el contenido del curso. Vamos a ir a la parte de las tareitas, talleres, como les comenté en la última sesión. Tenemos una segunda tarea para trabajar el tema de curvas y splines. Esta es la actividad que les he dejado. Vamos a dejar chance hasta la próxima semana para desarrollar esta actividad. Vamos a esperar el archivo. Aquí un poquito para que ustedes lo puedan ver. Entonces la tarea de la actividad en este caso se refiere al tema de curvas splines y ajuste de curvas splines a una serie de datos. En este caso este es un problema que tiene una serie de puntos capturados, los cuales se los envía un archivo adjunto, el cual tiene las coordenadas, digamos, de todos los puntos de este perfil. Es el perfil de una vía. Entonces las medidas son en metros, ¿ok? Metros contra metros, ¿ok? Y se desea ajustar esto con una curva spline. Obviamente, hacerlo a mano en un software de CAD, por ejemplo, un SolidWorks, pues puede decir, bueno, yo importo los puntos y a manito voy, digamos, creando la curva. El problema es que sería bastante dispendioso porque son 10,000 puntos. Entonces, realmente no es práctico, digamos, hacer eso manualmente. No es la opción en este caso. Entonces, por eso, digamos, el ejercicio para ustedes es echarle un poquito mano de Google y así como exploramos en la primera tarea, que existe, digamos, una manera de ajustar los datos para, por ejemplo, un círculo o una esfera, por ejemplo. También hay ecuaciones para este tipo de curvas, para las splines, para las Bézier. En este caso, la spline es la más conocida de todas, entonces, digamos, es donde más se encuentra una información sobre cómo hacer este proceso. Entonces básicamente, la tarea tiene tres puntos, tres elementos importantes. El primero, ustedes encuentren la manera de capturar, bueno, ya los puntos están capturados, sino de generar una curva spline a partir de eso, de esa secuencia de puntos. Pueden buscar por internet, hay por ahí información relacionada con eso, ¿ok? MATLAB tiene unas funciones ya específicas para trabajar con splines, pero en este caso la idea es que la van a utilizar para comparar, es decir, las funciones de spline que ya vienen incorporadas en MATLAB para ajustar curvas y el tipo de todo, la van a tomar en el punto 3 y más que todo lo van a hacer como para verificar que efectivamente pues el ajuste que ustedes obtuvieron pues está bien. Y también lo van a comparar contra lo clásico que es utilizar polinomios. Los polinomios en este caso los maneja MATLAB utilizando generalmente estas dos funciones, polyfit y polyval, que son las funciones que utiliza MATLAB para hacer ajustes polinomiales. Se espera, digamos, con las características de estas curvas, digamos que el polyfit no te dé un ajuste bastante bueno. Pero han dado cuenta ustedes que las funciones polinómicas, el problema que tienen es que generan mucho ruido cuando empiezan a aumentarse el grado del polinomio. Entonces, de pronto, no es la mejor opción en estos casos. Esto es básicamente lo que hay que hacer. Pues, no les voy a decir que está sencillito, pero se puede hacer. Obviamente, yo confío en la capacidad de ustedes. Ya ustedes a estas alturas son casi que ingenieros, así que en la vida uno como ingeniero pues se encuentra problemas de este estilo. O sea, son retos en los cuales uno le toca buscar un poquito de información y presentar resultados. Y en este caso, pues, es lo que se presenta aquí. ¿Qué necesito que me envíen? Pues los datos de MATLAB, pues, el código de MATLAB con su función de ajuste, los datos ajustados, en este caso, si es una spline, pues van a ser los puntos de la spline, la secuencia de puntos de la spline, y un documento breve, así como la primera tarea, donde explicaron su procedimiento. Yo hice esto, conseguí la información aquí, de pronto indican, digamos, sus fuentes de información que utilizaron para resolver su problema. Esto es básicamente.
Y esta actividad, como les dije, van a desarrollarla hasta el próximo jueves, van a tener chance para desarrollarla, pero a diferencia de la primera actividad, esta la van a poder desarrollar en parejas, es decir que pueden aliarse con un compañero del curso para desarrollar esta actividad. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Fernando. Profe, al momento del envío de la tarea, ¿lo hace solamente una persona en caso de que sean parejas o las dos personas? Al momento del envío lo hace una persona, pero en el documento indica quiénes son los integrantes para yo poder hacer el registro de las notas correspondientes, ¿de acuerdo? Ok, Pues profe, solamente lo gracias. tienen que enviar uno, pero indica en el envío pues las dos personas que hacen parte de la actividad, ¿vale? Ok, gracias, profe. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Profe, de pronto estoy un poco confundido, pero como tal, una cosa, una curva spline es lo mismo que las curvas que estamos viendo de Bézier, ¿o no? Es un tipo de curva ajustada por polinomios, pero la diferencia es que la Bézier utiliza unos polinomios diferentes a la spline. Entonces, la spline utiliza unas curvas de ajuste, realmente no son polinomios, son unas curvas recursivas que son diferentes. Eso está en la presentación, pero el concepto es el mismo. Realmente cuando tú ajustes la spline, el ajuste de la spline lo que te va a dar son los puntos de control. Y eso realmente es esa secuencia de puntos de control es la que, digamos, es la que yo voy a necesitar, ¿correcto? ¿Por qué se requiere esto en muchas aplicaciones de ingeniería? Porque cuando tienes una serie de datos, a veces tú tienes que usar esos datos, por ejemplo, como entrada para una simulación. Entonces, muchas veces necesitas valores en medio de esos datos, que es lo que uno típicamente hacía, digamos, creo que todavía siguen haciendo ustedes ahí en pregrado, cuando tienen que hacer, por ejemplo, una interpolación entre las tablitas esas de termodinámica, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, estás aproximando un dato entre dos valores que realmente desconoces. Los ajustes, digamos, utilizando funciones, tratan de hacer eso. Es decir, a partir de una serie de datos discretos, tratar de tener como una especie de aproximación de ese continuo que realmente tú necesitarías si vas a utilizar eso como un insumo, por ejemplo, para una simulación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo malo es que, por ejemplo, las polinómicas tienen el principal problema de que si empiezas a aumentarle el orden al polinomio, pues realmente no quiere decir eso que vas a ajustar mejor los datos experimentales. Entonces, por eso en muchos casos se utiliza el ajuste con splines. ¿Ok? Listo, profe. Listo. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Profe, y el último punto dice, compare con las funciones de spline que ya vienen implementadas en MATLAB. Es lo mismo que el segundo punto, una función que Sí, ya arroja por defecto un... ya MATLAB, si tienen instalado el paquete de splines, porque es un toolbox que viene por separado, pero realmente en la instalación estándar que maneja la universidad está incluido. Ya MATLAB tiene unas funciones que ajustan utilizando las funciones de splines. ¿Ya? Entonces también investiguen esas funciones y la van a utilizar para comparar los resultados de lo que ustedes, digamos, hacen a pedal, entre comillas, con su propio script versus lo que te va a generar MATLAB. Eso, se supone que el resultado tiene que ser bastante similar, ¿no? Entonces, para tenerla como referencia. ¿Listo? Un segundito. Aquí tengo un problema con la cámara, a veces se me está apagando, pero vamos a intentar continuar. Bien, entonces, eso con respecto a la actividad. Aquí vamos a hablar de un tema, que es un tema cortico, pero es un tema, digamos, interesante, porque en la práctica del día a día, de trabajar con software CAD, en diferentes o con diferentes aplicaciones de software dentro de este entorno, ya sea programas, por ejemplo, de CAM o programas de CAE o programas CNC,
uno de los grandes problemas que siempre se encuentra uno es precisamente poder transferir tu modelo con toda la información que tú le generaste hacia la otra plataforma. Generalmente esto es un dolor de cabeza porque si la otra plataforma es de otra empresa, pues obviamente la compatibilidad no va a ser la mejor. Puede que incluso no haya compatibilidad, entonces, y eso, digamos, es un punto que utilizan las empresas también a su favor como estrategia de mercadeo para tratar de obligarte a que termines comprando todos sus productos. Es decir, que al final, bueno, quédate con mi aplicación CAM porque esta es la que te va a leer los datos. Bueno, y si vas a usar un CAE, también usa el mío porque ese es el que te va a poder leer la información. Entonces, digamos, en cierta medida como que te encierran a trabajar dentro de su ecosistema, sí o sí, sin de pronto muchas alternativas para salir. Pero en muchas empresas, digamos, pueden andarse luego de decir, igual voy a quedarme con este desarrollador y voy a trabajar con todas las herramientas de este mismo tipo. Pero hay empresas que por diferentes circunstancias no se pueden dar esos lujos. Por ejemplo, las empresas que se dedican, por ejemplo, a fabricar para terceros, pues van a recibir información de diferentes tipos de empresas que emplean plataformas diferentes. Entonces ahí es donde no pueden tener todas las plataformas disponibles porque eso tiene un costo demasiado elevado. Entonces ahí se vuelve, digamos, un problema. O los que se encargan de solamente trabajar a nivel de simulación, tipo CAE. Entonces tampoco, digamos, pueden tener todas las opciones de herramientas CAD porque eso realmente es prohibitivo. En términos económicos, digamos, no es manejable. Entonces es un tema que siempre ha sido problemático desde el comienzo realmente de estas herramientas, y aún hoy creo que en vez de mejorar, creo que se ha vuelto más complicado porque hay muchas más herramientas, hay muchos más competidores en el mercado, hay de gran tamaño, hay de pequeño tamaño y de mediano tamaño, y realmente la cantidad de información que pueden manejar los software CAD, aparte de lo geométrico, porque ya metemos datos más allá de lo geométrico, hace que de pronto no sea tan viable el sueño de uno poder pasar un CAD y no sufrir cuando lo abre en otro software. Bien, ya saliendo un poquito de este preámbulo, entonces hablemos un poquito del tema de cómo intercambiamos archivos en la actualidad. Es decir, ahora mismo, ¿qué opciones tenemos para resolver, entre comillas, de la mejor manera este problema? Pues principalmente, como les decía, el reto consiste pues en trasladar mi modelo que yo generé de pronto en un CAD diferente a la otra aplicación donde yo tengo que hacer un desarrollo a partir de este. Lo típico es, por ejemplo, mi software CAD, por ejemplo, puede ser SolidWorks o puede ser Autodesk Fusion, y mi software CAM puede ser un CAM de terceros, puede ser un Delcam, puede ser un Mastercam, y son software, digamos, de casas diferentes, o son de empresas diferentes, y cada uno internamente maneja los archivos CAD diferentes. Entonces, el problema realmente es que realmente yo esté seguro de que yo toda la información que generé en mi CAD la pueda leer perfectamente mi otra aplicación sin que se generen errores. ¿Por qué se puede generar esto? Porque de pronto el CAD de recibo de pronto no sea capaz de leer todo el formato del archivo de la fuente, o porque, por ejemplo, la interpretación de las curvas o las superficies no sea exactamente igual a como se hace en el archivo de origen, o porque el nivel de precisión del formato, digamos, de intercambio no es suficiente para que el que lo recibe tenga el mismo nivel de precisión. Entonces, por eso a veces uno, cuando importa, por ejemplo, superficies que son las más delicadas, a veces en el software que lo recibe alcanza a ver, digamos, huequitos o espacios, digamos, entre los pegues de la superficie que no se veían en el CAD original. Entonces dije, ay, ¿esto de dónde salió? Resulta que en el proceso de traslación ahí se generó el problema. ¿Okay? ¿A qué se debe esto? A que cada empresa de CAD maneja su formato privativo. ¿Qué es lo que llamamos un formato privativo? Un formato propietario, generalmente viene en binario, y solamente el desarrollador del software sabe cómo está eso internamente. Porque obviamente es un secreto de ellos, y eso es parte, digamos, de su valor agregado. Entonces no lo van a dejar abierto al público para que todo el mundo, incluyendo la competencia,
los pueda leer y se los pueda copiar, ¿no? Pues, obviamente es información, entre comillas, clasificada, ¿no? Y eso hace, digamos, difícil interactuar, digamos, entre los diferentes software. También se debe a que hay diferencias entre las funcionalidades, por ejemplo, en 2D y en 3D. En 2D, digamos, es más sencilla la cuestión y creo que está un poco más estandarizada. En 3D, pues el problema existe desde hace 3 décadas, pero igual cada vez se van incorporando, digamos, diferentes funcionalidades en los software y de pronto los software la manejan de manera diferente. Por ejemplo, en un software, una operación de doblez de una pieza la hace con ciertas características, pero en otro software es posible que esa operación no exista. Entonces, ahí el problema está cómo interpreta el software que recibe esa información que le da el otro software. Está el tema del tipo de geometría que se puede importar. Está el tema de la precisión numérica que les mencionaba. Por ejemplo, de pronto los dos software no manejan el mismo nivel de precisión numérica. Y está la información no gráfica. La información no gráfica es aquella que no vamos a ver como geometría, pero también hace parte del CAD. Por ejemplo, los materiales de lo que está hecho un componente, esa puede ser una, las tolerancias, las relaciones geométricas, por ejemplo, de un ensamble, las restricciones de un ensamble es información no gráfica, pero es importante para el proceso de funcionamiento del ensamble. Información de costos, por ejemplo, para la lista de materiales, eso también se puede incluir dentro del mismo CAD. Y toda información relacionada con el flujo de tu proyecto que no es directamente relacionada con la geometría, pero que está asociada a tu producto. En muchos casos esa información se pierde en la traslación y ese trabajo, entre comillas, se pierde. ¿Qué opciones tenemos para hacer el intercambio de archivos entre diferentes plataformas CAD? Pues hay básicamente 3 opciones. La primera es transferencia directa, es decir, que el software sea capaz, por lo menos lo diga, de leer el archivo que estoy tratando de importar. La manera más fácil de verificar eso es uno simplemente ir al software, escoger la opción abrir archivo y mirar, digamos, las opciones que tiene el software para abrir archivos. Lo malo de esta es que no necesariamente el hecho de que te aparezca el tipo de archivo ahí en tu lista de archivos que se pueden abrir, eso va a querer decir que el software es capaz de leer toda la información que viene en ese archivo. Son 2 cosas diferentes. Okay, vamos a ver un ejemplito rápido aquí con nuestro amigo Solid. Un segundito. Bueno, mientras voy abriéndolo, pues acá porque esto se va a demorar un poquito en abrir. Entonces, en este tema de la transferencia directa, ahí, digamos, es un juego de grandes jugadores. Es decir, las empresas más grandes como Dassault Systèmes, como PTC, como Siemens, que maneja NX, digamos, como tienen más músculo, obviamente ellos tienen más control de mercado, o sea, tienen, digamos, más licencias alrededor del mundo, tienen cogido, digamos, buena parte del mercado, pues son las que dominan, digamos, con sus formatos de archivo. Entonces, las empresas pequeñas que quieren abrirse de pronto dentro del mercado, les toca, digamos, a fuerza negociar con los grandes la posibilidad de llegar a acuerdos, manteniendo la confidencialidad, de tal manera que la empresa grande le dice, bueno, listo, te voy a pasar aquí mis formatos, esto es cómo se puede leer mi archivo, pero eso no te va a salir gratis, eso te va a costar y tienes unas cláusulas de confidencialidad. Si tú haces uso indebido de eso, te demandamos. Así que, obviamente, muchas de las empresas pequeñas les toca hacer eso para poder ser interoperar, digamos, con las grandes soluciones, o si no, no podrían competir. Bien, regresemos ahora sí esta es mi segunda pantalla para mostrarles ese caso. Bueno, aquí tengo nuestro Solid, ¿verdad? El típico Solid. No tenía preparada la carpetica de los archivos, ahorita la abro para que la vean. Pero simplemente es para que miramos la opción. Uno al principio dice, bueno, listo, ¿qué puede importar este software? Vamos a ver qué puede importar. ¿Qué puedo leer yo con este software? Que dice, listo, aquí está. La lista es grandísima. Y eso, digamos, uno lo tranquiliza entre comillas. Pero, como les digo,
el hecho de que aquí aparezca un tipo de archivo no significa que el software puede leer la totalidad de la información que trae ese archivo. Son dos cosas diferentes. Por lo menos el que aparezca el tipo de archivo, pues te quiere decir que él puede leer algo. Y ya eso es algo positivo, porque si ni siquiera apareciera ese archivo, pues ahí sí tendríamos problemas, ¿ok? Entonces realmente un software como Solid tiene bastantes opciones para importar, digamos, datos. Por mencionar algunas cosas, pues obviamente él puede abrir de su propia empresa, es decir, archivos de SolidWorks, obviamente. Y ahorita vemos otras extensiones que puede abrir, pero digamos, en principio puede abrir gran cantidad de formatos. Haciendo la salvedad, pues, repito, que el hecho de que aparezca un formato aquí no quiere decir que él va a poder leer todo el archivo. ¿Okay? No quiere decir eso. Esa es una opción. Otra opción es utilizar o acudir a software convertidores. Existen empresas que se dedican a ese negocio, hacen convertidores de formato. Entonces, digamos, el software realmente lo único que hace es, pues, recibe el formato A, lo traduce y lo convierte en el formato B. Y obviamente eso tiene un costo también aparte. ¿Okay? Así como hay estos traductores de Word a PDF, de PDF a PPT, etcétera, etcétera, pues también existen en el mundo del CAD, también existen convertidores. Son de costo, la mayoría, digamos, son de licencia privativa, hay que pagar por ellos, por algo está en un negocio. No he revisado el tema de que existan servicios en línea, pero sinceramente, si uno está trabajando en un proyecto realmente, que no sea un proyecto académico, sino ya un proyecto empresarial, pues no recomendaría usar software que estén en línea, gratuitos entre comillas, porque pues, literalmente tú tienes que subir tu archivo a la nube, a un servidor que no sabes de dónde está, y obviamente él va a capturar toda tu información. Te va a devolver archivo convertido, pero ya se quedó con tus datos. Entonces, si quieres manejar algo de confidencialidad, entre comillas, pues no es la mejor alternativa, ¿no? Y un servicio gratuito. El segundo camino, realmente estos dos últimos realmente se pueden resumir en un solo camino, que es utilizar lo que se llama un formato neutral, formato neutro. Y existen dos tipos de formato neutro. Los neutros, los estándares, que son estándares ISO, en teoría, digamos, tienen las especificaciones abiertas al público y por lo tanto todas las empresas acceden a ese formato y pueden, digamos, crear convertidores para que generen, digamos, los archivos en ese formato y así en teoría cualquier software de terceros pueda leer ese formato e importarlo a su aplicación. Es decir, hay un paso intermedio. O sea, en vez de transferir directamente de A a B, el paso es transfiero a un formato neutro y del formato neutro ya lo paso a mi programa. En cuanto a los formatos neutros, digamos, los más populares, los más conocidos, la mayoría que los que vamos a encontrar en la mayoría de aplicaciones CAD son el IGES y el STEP. Ahí puse las fechas más o menos para que se den cuenta, digamos, lo viejos que son estos formatos. ¿Okay? El problema generalmente de estos formatos neutros, el BDA es un formato de norma alemana, lo mismo el SET es el precursor del STEP, ya se abandonaron. El BDA todavía puedes encontrar por ahí algún software que importe en BDA, pero los más comunes son estos dos, IGES y STEP. El IGES empezaron a desarrollarlo a mediados de los 70, más o menos. El desarrollo realmente es lento porque son organizaciones internacionales, es la ISO. Entonces la gente se reúne, define digamos, unos esquemas iniciales, desarrollan eso, vuelve otra vez, se reúnen, discuten, votan. Es un proceso, digamos, relativamente lento de desarrollo. Y si ustedes se dan cuenta, por la fecha en la que son publicados, digamos, esos formatos, pues están un poco rezagados en los desarrollos tecnológicos, ¿no? En la década de los 70, pues el software CAD estaba muy orientado hacia 2D principalmente, apenas estaban empezando el 3D,
y digamos lo que era fuerte principalmente eran los armazones de alambre y las superficies. Entonces, digamos, tú ves IES está muy enfocado a eso, a armazón de alambre y superficies. Puede capturar sólidos, sí también puede capturar sólidos, pero es más limitado, es mucho más limitado. El STEP lo empezaron a desarrollar a finales de los 80 y ya pensando un poco más en la parte de meter más información no gráfica, por ejemplo, meter materiales, meter aplicaciones, porque tiene varias también subsecciones, por ejemplo, para aplicaciones de ingeniería mecánica, para aplicaciones de ingeniería automotriz. Entonces, digamos, es más detallado, es mucho más robusto que el IES. Sin embargo, es un formato que tiene más de 20 años. Entonces, va quedando como rezagado con el tiempo, ¿no? Y eso, digamos, es una de las principales desventajas de estos formatos estándar. Pero su principal ventaja, como les digo, como es una especificación que es abierta, cualquier desarrollador puede acceder a esa especificación y escribir su traductor. Generalmente, la parte negativa es que cada desarrollador de CAD, pues, exporta e importa lo que a él le interesa. Es decir, de todas las cosas que puede meter dentro del formato STEP, pues obviamente mete lo que le interesa y deja fuera de pronto lo que no le llama la atención. Eso quiere decir que no siempre, no toda la información que yo puedo generar en mi CAD, pues se va a exportar perfectamente en STEP. También tenemos la opción de lo que se llaman formatos no estándares, que son formatos privativos que por el hecho de ser el software, digamos, bastante dominante en el mercado, se vuelve lo que se llama un estándar de facto. Todo el mundo lo usa. Y como todo el mundo lo usa, pues generalmente ya uno lo trata como si fuera el estándar. En ofimática, por ejemplo, si uno habla de un documento en doc, un punto doc de Microsoft, es lo que uno llama un estándar de facto, ¿verdad? Mándame un archivo ahí de texto, te mandan un punto doc que no es un documento estándar, no es un archivo estándar, es un archivo cerrado, pero como prácticamente todo el mundo lo usa, pues, entre comillas, digamos, se trabaja como si fuera un estándar, sin serlo. En el caso del CAD, uno de los históricos de esta categoría son los archivos DXF y los archivos DWG de Autodesk, de AutoCAD. Como vieron en la historia, desde los 80 AutoCAD empezó dominando el mercado del CAD. Y ese dominio del mercado, digamos, le dio mucha fuerza al software. Y a pesar de que ya tenga mucha competencia en otros terrenos, ya no sea tan fuerte, por ejemplo, en ingeniería mecánica, el DXF sigue siendo, el DXF y el DWG sigue siendo, digamos, una de las opciones que tú vas a encontrar casi que por defecto en cualquier software CAD. Para importar, te da la opción de importar DWG o DXF. Sin, obviamente, tener presente que él no va a importar, digamos, todo. Ya, esos son los detalles que a veces hay que tener presente. Y espérenme un segundito para mostrarles aquí una carpetita donde tengo archivos en diferentes formatos y vamos a hacer un ejercicio sencillo de importación para ver qué cosas sí, qué cosas no. Espérenme mientras busco la carpeta.
Bien, estoy subiendo este archivito, este archivo .zip, para que ustedes también lo puedan descargar. Entonces, les pido que lo descarguen. Y eso es lo que voy a hacer yo también acá, en mi pantalla completa, en mi otro escritorio, para hacer el ejercicio. Vamos a regresar acá. Pantalla completa. Voy a bajar el archivo aquí. Es un .zip, así que va a descargarse. Descargas. Voy a abrirlo acá. Y lo que trae este archivo comprimido son, digamos, diferentes tipos de archivos. ¿Okay? Diferentes tipos de archivos. De hecho, comprimí aquí ya uno que ya estaba comprimido. Están diferentes formatos, fíjense, está WG, DXF, STL, SAT. Ahorita vamos a ver, digamos, como para que uno vaya distinguiendo los diferentes formatos. Creo que no tengo step aquí. No tengo step, pero es uno de los últimos, así que lo veremos más adelante. El step es para hacer la prueba, ¿no? Entonces, empezamos aquí el contenido. Estamos poniéndolo acá. Vamos a hacer esto aquí, para hacer el ejercicio. Bueno, aquí yo, dentro de todas las opciones de archivo que hay, pues he listado como que las más usadas, las que más he usado, digamos yo, y que de pronto me han dado buenos resultados. Está el STEP, como les digo, es un formato ISO, es el de especificación más reciente y por eso, digamos, puede transferir mayor cantidad de información. Así que por lo general, por defecto, cuando quiero exportar sólidos o ensambles de una aplicación CAD a otra aplicación, pues la primera opción que estoy escogiendo actualmente es STEP. Esa es la primera opción. Siempre teniendo en cuenta que ambos softwares sean capaces de leer el formato STEP, ¿de acuerdo? Esa es la primera que hay que chequear. Es decir, si le vas a mandar tu archivo a alguien, pues primero tienes que preguntarle qué lo va a recibir, ¿no? No puedes asumir por defecto que todo el mundo maneja el mismo software que estás manejando tú. Entonces, digamos, una pregunta rápida, ¿te sirve este formato neutro o lo necesitas en el formato nativo de tal aplicación? La segunda opción es IES, porque a pesar de ser tan viejo, se encuentra, digamos, en más aplicaciones de software. Es decir, el STEP no es que sea relativamente nuevo, ya le dije, tiene más de 25 años, pero hay muchos software que todavía no tienen la opción de importar STEP, pero sí encuentran la opción de importar IES. Entonces, digamos, ahí ganas esa parte. Es más limitado, pero es una buena opción para probar. Está en tercer lugar, digamos, si no tienes IES ni STEP, está, por ejemplo, usar Parasolid, que son las extensiones X-T, X-E. La diferencia entre las dos es que el uno te da un archivo de texto, el otro te da un binario. Bueno, otra cosa que hay que mencionar es que los archivos STEP e IES son archivos de formato texto, es decir, tú puedes abrir el archivo y leerlo literalmente con un editor de texto cualquiera, un bloc de notas, tú lo abres y el archivo se puede leer, o sea, es legible, digamos, para el ser humano. Otra cosa es que el formato pues, no permita, digamos, entender qué dice ahí, ¿ya? Pero es legible. En cambio, los binarios sí necesita leerlo directamente el software. El AXIS, el archivo .sat, es otra opción, digamos, ya en menor uso, también se utiliza para exportar sólidos. Y están, digamos, los últimos tres formatos están más orientados hacia lo que es impresión 3D. Por ejemplo, el formato STL es el formato generalmente utilizado por las impresoras 3D, aunque es un formato también viejo y generalmente requiere, digamos, exportar con una muy buena resolución para que la superficie quede con buena apariencia. Actualmente, digamos, lo reemplazaría, entre comillas, el formato 3MF, que es el que está, digamos, llamado a reemplazar el formato STL. Sin embargo, todavía STL sigue siendo muy popular. Y está el formato 3D,
3D XML, que también es un formato privativo de Dassault System, que también está ahí en la pelea de tratar de imponerse con ese formato. Pero por lo menos a nivel de generación de sólidos o superficies, estas serían las opciones. Si lo que yo voy a exportar son curvas o puntos, pues la opción es exportar, por ejemplo, datos CSV o XYZ, que son nubes de puntos, o utilizar el formato DWG de AutoCAD o el formato de XF, que es la opción que generalmente la mayoría de los software puede leer. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar ya a detalles con el ejercicio. En esta carpetica, como les mostré, tenemos varios tipos de archivos, varios archivos. ¿Okay? Aquí fíjense que tengo varias versiones aquí de DXF. Algunas versiones son bastante viejas de WG porque son archivos que ya he grabado con otras versiones de software. Y aquí tengo unos sólidos. Entonces vamos a abrir algunas para ver cómo lo abre, realmente qué parte del software se puede abrir. Por ejemplo, aquí voy a abrir descargas, formatos de intercambio. Bueno, este primero es, ¿cómo llamarlo? Esta es la joya de la corona. Actualmente, este formato, abrirlo, no le voy a decir que es imposible, porque no es imposible, nada es imposible, pero es muy difícil, porque es un formato de un software que ya no existe en el mercado. Y ese es el peligro, digamos, de tener tus datos de CAD en estos formatos privativos. Esto lo desarrollé yo, les voy a comentar más o menos para la época del 2002, 2003 más o menos. En esa época, este curso, digamos, se daba con parte de una especialización, CNC, CAD-CAM CAE. Y trabajamos con el software de la época. Utilizaba en este caso este software que se llama Mastercam 7. En la actualidad ni siquiera el mismo Mastercam lo puede abrir. Es decir, las versiones actuales no lo pueden abrir. O sea, no hay manera de abrir ese archivo con versiones actuales de Mastercam. Y obviamente si yo le doy aquí a este señor a abrir, te va a decir ahí, loco, esto no. Esto no lo entiendo yo, esto no lo puedo abrir. Bailas. No lo abre. Vamos a ver un DXF más reciente, ¿no? Estos son como viejísimos. DXF de versión 2000 de AutoCAD, 20 años. Bueno, esto me está saliendo a mí por la instalación que yo tengo de bueno, cuando tú abres un archivo DXF, el software te va a preguntar cómo quieres importarlo. Si lo quieres importar como un dibujo, un drawing, como un dibujo de SolidWorks, es decir, importarlo al ambiente de plano de SolidWorks, esa es una opción, que en este caso fíjense que es la opción que está por defecto. De hecho, te da la opción de que embebes la hoja de XF dentro del... Pero esto es trabajarlo como plano, pero eso va a depender de qué es lo que te están mandando a ti. Te dice, no, yo estoy mandando este planito de esta pieza y te lo mandan de XF. Bueno, ya tú sabes que si está mandando ya un plano, pues lo importas en este ambiente. Pero si lo que está recibiendo son curvas o son geometría 2D y que esa información la necesitas para un croquis, para generar tu sólido 3D a partir de esas curvas 2D, porque esa es la limitación de XF, de DWG solamente, bueno, DXF solo te deja importar curvas en general, ¿no? DWG de pronto sí te deja exportar sólidos, depende de la versión de software que esté generando. Entonces fíjense que en este caso, si ya lo vas a importar como un archivo de pieza o dentro de un archivo de pieza, él te va a dar la opción de importar las geometrías dentro de croquis 2D o directamente dentro de un croquis 3D, o sea, como curvas 3D dentro del modelo. Ya eso va a depender mucho que quiera hacer uno con esa información. Casi siempre la recomendación que yo hago es, pues, nada se pierde con probar, ¿verdad? Uno prueba y error y vas dándote cuenta del resultado. Entonces, por ejemplo, vamos a la primera opción.
crear un archivo de dibujo de Solid, en este caso. Ahí me previsualiza qué es lo que está en ese archivo. En ese archivo, digamos, básicamente yo dibujé esa geometría básica, o sea, una línea. Este es lo que es una línea, digamos, tradicional de AutoCAD. Esto es lo que se llama una línea infinita. Una curva, una elipse, un pentágono, una geometría churada, una spline y unas polilíneas. Eso, y un texto. Eso es básicamente lo que hay ahí. Entonces, digamos, eso es lo que se importaría. Bueno, aquí ya está la opción, digamos, como esto es un plano, ya tengo que especificar en qué unidades viene eso, en qué tamaño qué formato lo voy a trabajar. Ahí más o menos te muestra el tamaño de la hoja. Si más chiquita, más grande. En este caso vamos a hacer una 2 para que quede más grande. 1. Etcétera. Hay que especificar, digamos, toda esa información. ¿No? ¿Cómo quiero importar esto? Pero te lo va a mandar al ambiente de plano. Fíjense que logró importar él, la línea infinita, la línea esta, este elemento con el achurado, el texto y la spline. ¿Y se perdió algo? ¿Qué no me reconoció? Las figuras que estaban arriba de la spline. Las polilíneas. Las de arriba eran unas polilíneas. Entonces, digamos, esa entidad él no la reconoció, no la importó. Y sencillamente se perdieron esos datos. Eso es lo que pasa a veces. Y él no te dice nada. Fíjate que no te da ningún guardia. Te dice, hey, esta parte va a faltar. Nada. Él simplemente importa y si te sirve, te sirve. Literalmente. ¿Ok? Si tú lo importas como ya un croquis, como parte de un croquis dentro de un archivo de pieza de SolidWorks, te va a mostrar más o menos lo mismo. A darle enseguida a finalizar. Acá hacemos ver esa parte. Y esta es la información, pero dentro de un croquis. Yo le doy aquí a editar el croquis. No me da muchas opciones de editar el croquis, ¿no? Debería poderme dejarlo. Me deja editar el plano. Y nuevamente se perdieron las polilíneas, se perdió el achurado. O sea, siempre se va a perder algo de información o puede que no. Por eso es que hay que hacer el ejercicio. La línea infinita, fíjate que sí te la reconoce. Porque el Solid tiene la opción de uno definir líneas infinitas. Entonces, digamos, como es una opción que la puede reconocer él, la coloca y la puede recibir. Y así vas a pasar con el resto de las piezas. Bueno, no nos da tiempo de probar las siguientes. Vamos a dejarlas para la siguiente clase, las siguientes piezas. Ahí le voy a incluir un archivo STEP, digamos, de versión última para que ustedes lo puedan comparar. Y este es un ejercicio que es necesario hacer para uno darse cuenta que realmente el hecho de que esté la opción de importación ahí en el software no quiere decir automáticamente que te va a leer todos los datos. Entonces, es una cosa a la que tiene que estar uno preparado y que vas a perder datos. ¿Ok? Bien, jóvenes, vamos a dejar aquí. Se nos fue un poco el tiempo. Nos vemos entonces la próxima semana. Terminamos de hacer el ejercicio con estos formatos de importación, ¿vale? Profe, Sí, dígame. quería saber si ahora que se saliera todo el mundo puede quedarse un momento, tenía algo que preguntar. Bueno, ahora tenemos horario de atención, así que yo me desconecto de aquí y me conecto al horario de atención. Ah, bueno, vale. Basta. Vale. Listo. ¿Por dónde me conecto al horario? ¿Es un link en dónde?
Ese link está en anuncios, en los anuncios del curso. Vale, listo, ya me conecté. Ok. Bueno, pues hasta luego. Listo, profe, hasta luego, buen día.